¿Qué tal, Buen Martín? día, ¿cómo Hola, le ¿qué va? tal? ¿Cómo estás? Muy Buen bien, día. Bueno, muy bien. senadora, usted estaba en el Frente para la Victoria, Ujú. ¿sí? Y hoy el Frente para la Victoria se ha desarmado en diputados. En Senado quedaba por verse qué es lo que iba a pasar, pero da la sensación que ese también va a ser el mismo camino. Mire, yo creo que eso puede ocurrir quizás con el tiempo. Lo que sucede es lo siguiente. El Frente para la Victoria está conformado por distintas expresiones políticas. La columna vertebral del Frente para la Victoria me parece que es el Partido Justicialista Sí. y Ujú. básicamente es como usted dice, un hervidero donde, por un lado, en esta situación de oposición, en que en definitiva el voto de la gente nos ha situado, Ujú. hay dos posturas. Está la postura más radicalizada, que me parece son los representantes de la Del Cámpora. kirchnerismo, ¿no es cierto? Ese El- sector ha quedado en la posición más intransigente con el gobierno. sí, efectivamente, Ujú. esa es la palabra más adecuada, en una posición intransigente. Y del otro lado está, desde mi punto de vista, encabeza esa posición el gobernador Juan Manuel Urtubey, y obviamente hay otros gobernadores, y en el caso Ujú. del Senado hay muchos senadores que opinan que no, que la mejor manera que se puede hacer la oposición es una oposición seria, responsable, de acompañar las cosas que haya o que se pueda acompañar, y Ujú. obviamente las que uno no coincide no acompañará o presentará propuestas. Ujú. Pero apostar al fracaso del presidente es apostar al fracaso de todos los argentinos. Y dentro de ese contexto, básicamente el Partido Justicialista está entrando todo en un proceso de internas que se Sí. dirimirán en mayo, y son todas cuestiones ajenas a mí, porque pertenezco a un partido o a una expresión política que viene de la provincia, Sí. no soy del Partido Justicialista. Entonces, en conversación incluso con intendentes del Partido Renovador de Salta, de otros dirigentes, con el propio gobierno de la provincia, con algunos senadores del mismo Frente para la Victoria, me pareció que la mejor estrategia para esta nueva etapa política, que incluso va a llevar a priorizar más la agenda de Salta, es armar un monobloque y trabajar en interbloque con el Frente para la Victoria, es decir, seguir Claro. trabajando con la gente del Frente para la Victoria, pero no estar dentro del problema de las internas del PJ, Ujú. no estar dentro de la agenda que puede ser Claro. de Santiago del Estero, de Tierra del Ahora, Fuego, de senadora, otras provincias, sino de Salta, yo ¿no? vi las Bien. repercusiones, sí, qué sé yo, el diario Clarín, bueno, varios diarios nacionales han tomado nota de esto y hablan de ruptura. Esto, teniendo en cuenta lo que está planteando, ¿es una ruptura? Digo, ¿acá se ha roto el Frente para la Victoria? ¿O es darle distintos matices? O sea, darle, es decir, armar este bloque que se llama Pares, pero que va a seguir interactuando en conjunto con el... ¿Usted va a seguir trabajando, por ejemplo, con Rodolfo Urtubey en Sí, 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 conjunto? por supuesto. Es más, esto hubo una charla, yo en diciembre incluso lo conversé con Miguel Pichetto, Sí. lo he conversado con Rodolfo, he hablado con Pablo Cosiner. Es decir, vamos a seguir trabajando en conjunto. Lo que ocurre que dentro de todas las internas que hay dentro del Frente para la Victoria, la verdad que me son ajenas. O Claro. sea, ¿quién dirige el Partido Justicialista y quién va a dirigir en definitiva el tema del Frente para la Victoria, salvo que fuera Juan Manuel Urtubey? A mí la verdad que no es algo que es ajeno y extraño a la pertenencia política que tengo, al espacio donde vengo, y me parecía que era muy bueno, dentro de esta nueva etapa política que se inicia, un poco poner en el tapete las cuestiones que verdaderamente nos interesan a los salteños. Mucho he estado conversando y trabajando con intendentes, por ejemplo, del Partido Renovador de Salta concretamente, y nos pareció que esta interacción, donde seguimos trabajando en interbloque con el Frente para la Victoria, en Sí. un montón de cosas comunes, pero con una agenda propia, es otra modalidad de Sí. trabajo, si se quiere, no una fractura. Muy Usted bien. va a ser opositora. Opositora del gobierno de Macri, sí, Ujú. desde la ¿Qué opina oposición. de Macri? ¿Qué opina de estos primeros ya casi 90 días que está al frente del país? Mire, como todo, creo que hay cosas que han sido positivas y otras que no tanto. Yo asistí a la Asamblea Legislativa y me pareció importante el discurso que él había dado de trabajar en Sí. conjunto, del tema del equipo, de darle relevancia al Congreso de la Nación, de juntarse con los gobernadores de Sí. provincia. Todo eso me había parecido bárbaro. Y tras que hacemos todo eso, salen los DNU de los ministros de la Corte, que después se retrocedió, Sí. el tema de aumentando los fondos de coparticipación solamente a la capital Eso federal. fue una vergüenza. Y Sí, sí, evidentemente sí. son cosas que no comparto, que no me parecen y que me parecen quizás contradictorias con lo que el mismo Macri ha Venía dicho. diciendo. Y además me parece, al menos por ahora, hay que ver porque tiene
no sé si ya ha cumplido los 3 meses, pero va a Sí, cumplir sí. ya los 3 meses de su mandato, es como la que la balanza desde el punto de vista económico está inclinada a favor de un determinado sector en detrimento de otros. Vamos a ver cómo queda ahora el tema de las paritarias y todo Sí. esto, porque me parece que la gente que vive de un sueldo, que somos la mayoría de los argentinos, es a la gente a la que ahora todavía no hay medidas verdaderamente concretas que solucionen el problema que tenemos todos los días cuando nos enfrentamos en el súper o en el almacén a un aumento verdaderamente importante de los precios, ¿no? Y a qué sector usted ve que ha beneficiado en estos primeros 2 meses y medio? A mí me parece que ha beneficiado más al sector, por un lado la parte industrial o la parte, concretamente la parte del campo, que no estoy en contra. Lo que ocurre es que me parece que la balanza ha quedado verdaderamente desajustado y que no han existido medidas concretas de lo que es los sectores medios y sobre todo el tema de los escasos recursos, que bueno, ahora hay que ver cómo queda el tema de las paritarias, hay que ver esto del tema de las ganancias, a ver si empezamos a recomponer, porque honestamente esta teoría, yo tengo miedo que vamos hacia eso, espero que no, esta teoría del derrame, de darle a los que más tienen, total después derrama la copa de la abundancia y se favorece en otros sectores, hemos visto que en la década del 90 verdaderamente no ha funcionado. Pero esto de paritarias también, a ver, usted mencionaba el caso de hacer una cosa y después desdecirse y dar marcha atrás. Con el tema de los docentes, que fue la primera prueba de fuego, me parece que ha pasado lo mismo. Esto de anunciar un aumento, después no dar ese aumento, y ahora estamos a 3 días del inicio de clase, 3 días hábiles del inicio de clase, y no sabemos si van a arrancar las clases, poniendo en aprieto a las provincias. Porque... Sí, ese anuncio verdaderamente ha sido complicado, porque imagínese un ministro de Educación que habla de un incremento del 40%, Claro. de repente quedó desmarcado hasta el propio presidente que había hablado de un 25%. Y las provincias en un aprieto, porque ¿qué hacen en Salta? Si nacionalmente es el 40%, ¿cómo hacen en Salta para arreglar por, no sé, en un monto inferior a eso? Sí, de hecho han salido a decir de que ayudaría la nación a las provincias, en el caso de algunas provincias así lo han hecho, de que el plus, entre comillas, faltante, ayudaría a la nación. Pero creo que hay una serie de medidas, en el caso de educación concretamente, yo estoy haciendo un pedido de informe, porque cuando sale toda la ley de ministerios, en el caso de educación, se habla de la ley federal de educación, que es la que estaba vigente en la década de los 90 y que no hace alusión al tema de la ley de financiamiento educativo, al tema de al tema de las escuelas técnicas, al tema de la obligatoriedad de los 5 años y la escolarización a partir de los 4. Error, ¿no? Claro, pero un error que todavía no se ha zanjado entonces legalmente. Entonces a mí honestamente esas cuestiones me preocupan y hemos empezado a avanzar en eso, así que la verdad que no veo las horas que empiecen las sesiones a partir del 1 de marzo para empezar a clarificar todas estas cuestiones que me parecen claves, ¿no? ¿Y qué expectativas hay con el discurso de Macri justamente en la apertura de las sesiones ordinarias? Mire, yo al menos la expectativa que tengo es que empiece a decir cómo va a ser las cosas que anuncia. Cuando yo concurrí a la asamblea, era imposible no coincidir con lo que el presidente planteaba. El presidente habló de diálogos, de consenso, de trabajo en equipo, que quiere un Argentina unido, de pobreza cero. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. El problema es cómo trabajamos en la pobreza cero, cómo llegamos a una mejor educación y a mejorar la calidad de educación. Esos cómo me parece que los tiene que empezar a plantear en la Asamblea Legislativa, de cuáles van a ser las prioridades de este gobierno y cuáles van a ser los proyectos que van a mandar para su análisis dentro del Congreso de la Nación, ¿no? Claro. Senadora, hay un tema que es crucial, me parece, porque hoy resulta que ya todos sabemos que las provincias, Salta por ejemplo, tiene de cada 10 pesos que maneja, 8 o 7 vienen del gobierno nacional. Así hay una dependencia que es cruel. Yo creo que es cruel la dependencia porque, claro, lógicamente deja sin autonomía a las provincias, y esto pasa con Salta y con la mayoría de las provincias. Hoy se está discutiendo el tema coparticipación y ha surgido un proyecto que tengo entendido que lo ha presentado el masismo, Sergio Massa, de empezar a devolverle un 15%, este famoso decreto de la presidenta de la Corte que le devuelve a algunas provincias. Bueno, es muy engorroso el tema. Lo concreto es, ¿hay alguna posibilidad de rediscutir coparticipación, de que las provincias tengan más autonomía, que esto sea en un plazo no tan lejano?
Yo creo que eso está obviamente en la agenda de discusión y creo que va a ser el común denominador de este año parlamentario que se va a iniciar el martes. Concretamente. Lo que ocurre es que el procedimiento que establece la Constitución para rediscutir la coparticipación es sumamente engorroso, porque no solamente lo tiene que aprobar el Congreso de la Nación, sino que lo tienen que aprobar una y cada una de las legislaturas de las provincias. Entonces es muy difícil que una provincia vaya a votar algo que pueda ir en detrimento de su propia provincia en favor de otra. Entonces me parece que hay dos cuestiones básicamente que tenemos que empezar a trabajar, y en esto sí me parece positivo algún camino que ha empezado a transitar el presidente de la Nación, que es la parte internacional. Muchas veces los argentinos decimos que la discusión se centra en cómo distribuimos los recursos, y yo creo que el desafío que tenemos por delante no es solamente cómo distribuimos los recursos, sino cómo hacer para atraer más recursos, porque evidentemente los que están resultan en muchísimos de los casos verdaderamente pocos con relación a las necesidades que se tienen. Entonces yo creo que el gran desafío es abrirnos hacia el mundo, ver de traer inversiones desde afuera y empezar a tener una torta, por decirlo de alguna manera, más grande para empezar a pensar cómo la repartimos. Y por el otro lado, y teniendo en cuenta las dificultades que plantea la ley de coparticipación, yo estoy presentando el martes, que es que se inicia el periodo de sesiones, un proyecto de ley que tiene que ver con el Fondo de Convergencia, que ya había hablado el gobernador Urtubey en el año del 2009, que habla de traer un pedacito de la coparticipación que le corresponde a la Nación a aquellas provincias que sus necesidades básicas insatisfechas están muy por arriba de la media nacional, ¿no? Claro. Dos preguntas más. La primera de tono nacional. ¿Qué piensa que va a hacer Cristina Kirchner? Cristina Kirchner hoy da la sensación que ha pasado a un lugar... iba a decir, no sé si ostracismo es la palabra, pero da la sensación que se está guardando en términos de la política. ¿Cómo se le imagina a esta dirigente en los próximos años? Mire, yo creo que la política a veces es demasiado cruel, si se quiere, en el sentido que hay determinados tiempos políticos que le asignan, o cada uno tiene dentro de esos tiempos políticos un rol, a veces menos importante y otras veces de gran trascendencia, como es el que ha ocupado Cristina Fernández. A mí me parece que Cristina ha sido una buena presidente de los argentinos y que ha pasado ya ese tiempo. Le ha tocado desafíos enormes. Con algunos de ellos ha tenido un trabajo verdaderamente importante. Todo lo que ha sido inclusión social me parece que ha sido un muy buen trabajo que se ha hecho desde el Estado tratando de sacar a gente en situaciones verdaderamente complicadas. Hay otras asignaturas pendientes, el tema de la inflación y demás, pero me parece que su tiempo ha pasado. Creo que es una buena dirigente, una persona respetable, que ha estado en un momento de la Argentina, que ha hecho dentro de todo un buen papel y que ya está. Le toca el turno la política, creo que es una carrera de postas. Creo que la posta ella ya la ha transferido a otros dirigentes, ¿no? Y quería preguntarle por el plano provincial. ¿Qué va a pasar con el PRS? Usted arma un monobloque, ha estado conversando, le he visto en fotos con dirigentes del PRS, sobre todo intendentes, diputados, senadores. ¿Cómo se imagina, qué cree usted que va a pasar en los próximos tiempos en la política local? De cara a lo que se viene, Urtubey, Juan Manuel no puede ser de nuevo gobernador, el año que viene va a haber una elección, yo creo que es trascendental porque no solamente es provincial sino nacional. ¿Cómo están armando ese espacio? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, mire, yo creo que esta situación de haber perdido la elección, todos los partidos que constituyen el Frente para la Victoria han empezado a reacomodarse. Se lo ve claramente en el Partido Justicialista y me parece que partidos que pertenecemos a otras expresiones políticas tenemos que hacer también lo propio. Y en este aspecto me parece que el Partido Renovador tiene que volver con nuevos aires en esta etapa política que se inicia. Casualmente este
año tiene que renovar sus autoridades, entonces me parece, en lo personal me gusta. Andrés Sotos es el presidente, yo algo he conversado con él, pero obviamente que esto de las vacaciones y demás, a veces... Él ya no puede ser candidato. Él no puede ser de acuerdo a lo que es la Carta Orgánica, pero me parece que es una persona muy importante de la cual no se puede prescindir independientemente de los lugares. Es senador de un departamento muy importante como es el departamento San Martín, y me parece que el Partido Renovador necesita de todos sus dirigentes de los diferentes espacios, pero que necesita tener un rol mucho más activo y diferente del que se ha venido dando, porque, por ejemplo, no tenemos ninguna presencia o representación en la capital, cuando supimos tener la mayoría de concejales, la presidencia, incluso en el Consejo Deliberante, diputados. Hoy todo eso es una asignatura pendiente, entonces creo que el Partido Renovador tiene que reacomodarse, tiene que tener un rol más protagónico, tiene que tener un rol más participativo y en lo posible contar con los dirigentes que tiene, que tiene diferentes también expresiones y modos de ver las cosas. ¿Y el monobloque que usted ha presentado en el Congreso de la Nación es producto de esas discusiones? Sí, en parte yo le diría que en un 80% más o menos es parte de esas discusiones. Yo he trabajado mucho desde que llegué al Congreso de la Nación con los intendentes del Partido Renovador y también con los legisladores, y la verdad que nos parece muy importante poder plantear una agenda propia, no solamente de la provincia, sino también de trabajo en conjunto con los intendentes, ¿no? Senadora, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy amables, chicos.